Entonces, buenas tardes nuevamente a todos. Ahora sí comenzamos con los virus, ¿ya? Como ustedes ya saben, y yo se los había dicho ya hace hartas clases atrás, los virus son parásitos celulares, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que los virus necesitan de una célula para poder, entre comillas, vivir, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que los virus como tal, ¿sí? Los virus como tal, así, virus, ¿sí? No están vivos, ¿ya? ¿A qué se refiere con que no estén vivos? ¿O por qué yo me refiero a los virus como que no estuvieran vivos? Porque una cosa viva, como una célula, por ejemplo, puede hacer cosas que un virus no puede hacer. En realidad puede hacer una cosa que el virus no puede hacer. Una cosa más que el virus no puede hacer. Por ejemplo, si yo pesco una célula, la célula tiene membrana, el virus también, algunos por ejemplo. Hay algunos que tienen, las células tienen enzima, los virus también. Tienen material genético, las células, los virus también. Pero ahí hay una diferencia. Las células se pueden reproducir solitas. Yo una célula puedo hacer que se reproduzca y que haga mitosis, por ejemplo, y se divida en dos. Reproducción celular. Pero yo pesco un virus y ese virus no se puede reproducir solo. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué le falta al virus para poder ser considerado algo vivo? Le falta la capacidad de reproducirse por sí solo. Entonces, los virus, como tal, son entes biológicos. Ese es el nombre correcto. Son una entidad biológica, un ente biológico, que tiene la potencialidad de estar vivo, pero no lo está. ¿Ya? Esa es como la definición más formal de un virus. Es un ente biológico que tiene la potencialidad de poder vivir, pero no está vivo como tal. ¿Y por qué? Porque no tiene la capacidad de reproducirse de forma autónoma. Entonces, ¿cómo se reproducen los virus? Los virus se reproducen parasitando a una célula. O sea, un virus para poder reproducirse necesita parasitar a una célula, entrar a una célula y ocupar, robar la maquinaria celular para reproducirse él. O sea, el virus, por así decirlo, usurpa, eh, cuando parasita una célula, cuando se mete dentro de una célula, el virus le ocupa la maquinaria celular a beneficio de él para poder reproducirse. No sé si se entiende esa idea. O sea, el virus como tal solo no se puede reproducir. Entonces tiene que poner su material genético dentro de una célula para que sea la célula misma, con su maquinaria reproductiva, la que replique el virus y se pueda reproducir. Entonces, los virus son bien interesantes porque pueden engañar a una célula. Porque la célula va a creer que está replicando su material genético, pero entre medio de su material genético hay un pedazo de material genético viral que la célula no entiende o no cacha y que también lo replica una y otra vez, ¿cierto? Y de esa manera se empiezan a reproducir los virus. Entonces, se denominan, como dice ahí, parásitos celulares, por la única razón que necesitan parasitar a una célula, necesitan meterse dentro de una célula para poder vivir, o para poder reproducirse en realidad. Los virus tienen una única misión. ¿Cuál es la misión de un virus? Así como, ¿para qué sirven los virus? Los virus vienen a este mundo a reproducirse y a generar más copias. Esa es la visión de un virus. Reproducirse, 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 reproducirse. Una y otra vez. Qué bonito, ¿no? La vida soñada de muchos, ¿cierto? Pero la verdad, ¿cierto? Es que los virus tienen... Esa es la misión un virus, ¿ya? Venir aquí a parasitar células y reproducirse la mayor cantidad de veces y generar la mayor cantidad de copias posible. Ahora, hay algunos virus que son bastante promiscuos. ¿A qué me refiero con que sean promiscuos? A que prácticamente cualquier célula le sirve. O sea, da lo mismo si es una célula del hígado, si es una célula de los ojos, si es una neurona, da lo mismo. Mientras sea célula, el virus entra. ¿Hay virus que son así? Sí, hay virus bastante promiscuos. Y hay otros virus que son extremadamente específicos para un tipo de célula. O sea, por ejemplo, parasitan a tal tipo de célula y a ninguna otra. O sea, son extremadamente específicos. Entonces también ahí hay una forma de diferenciar
entre virus que son más bien promiscuos, que básicamente cualquier célula le sirve para parasitar, y virus que son extremadamente específicos, ¿ya? Otra diferencia, otra forma de clasificar los virus, bueno, hay muchas, pero ahora vamos a ver así como las más sencillas nada más. Otra forma de clasificar a los virus es a través de su material genético. Porque resulta que hay virus, y esto es muy interesante, la gran mayoría de los organismos, por no decir el 100%, porque no es el 100%, la gran mayoría de los organismos, por lo menos un 95% de los organismos, el material genético que tenemos todos los organismos como principal es el ADN. O sea, el ADN es nuestra molécula genética principal. Los virus, en general, también lo tienen, pero también hay un grupo de virus que en vez de tener ADN como molécula principal, tienen ARN. Y eso, cuando se descubrieron estos virus, dejaron la escoba, porque resulta que todo el mundo pensaba que de ADN se transformaba a ARN y de ARN se transformaban a proteínas, es lo que uno llamaba el dogma central de la biología. Y esto yo no creo que no lo he explicado, entonces lo voy a pasar a explicar. A todo esto va a ser así como, ¿cómo decirlo? Un spoiler del ramo del próximo año, si es que lo votan, el biología celular y molecular, si lo toman, al menos la gente que va en tercero medio. Esto que les voy a enseñar ahora, específicamente ahora, es como un spoiler de lo que vamos a ver en el próximo año. Algo bien interesante es que hay una cosa que se llama el dogma central de la biología molecular, que dice que las moléculas de ADN se pueden convertir, de hecho no se pueden, se convierten, se transforman, se generan en realidad eh, en ARN, y este ARN se transforma finalmente en proteína. Ahora, algo bien importante es que la palabra se transforma puede llevar a confusión. Porque no es que el ADN se transforme en ARN, o sea, como que yo la molécula de ADN le haga magia y se transforme en una molécula de ARN, y esa molécula de ARN yo le haga magia y se transforme en proteína. No. El ADN, a partir de un proceso, que ya les voy a decir cómo se llama, forma ARN, y el ARN, a partir de otro proceso, que ya les voy a decir cómo se llama, forma proteínas. El proceso por el cual el ADN forma ARN se llama transcripción. ¿Ya? La transcripción. Transcripción. Ese es el nombre que recibe ese proceso, la transcripción. Y el proceso por el cual el ARN forma proteínas se llama traducción. Esto es un spoiler, como les dije, del próximo año, porque ahora yo les voy a dar los nombres, pero no les voy a explicar absolutamente nada de cómo ocurre. Pero aunque ustedes no lo crean, es un proceso muy bacán, de verdad. A mí me encanta enseñarlo porque de verdad es un proceso muy bacán. Pero ahora nos quedaremos solamente con los nombres. Entonces, el proceso por el cual el ADN se transforma en ARN se llama transcripción. El proceso por el cual el ARN se forma, ¿cierto? Proteína se llama traducción. Ojo con el se forma en, porque el ADN no se forma, no se transforma en ARN. No, a partir del ADN yo genero una copia que se llama ARN. Y ese proceso de generar una copia se llama transcripción. Y a partir yo del ARN, yo genero una lectura de ese ARN. Y esa lectura que me genera las proteínas se llama traducción. ¿Ya? Ojo con eso. Para que no hayan problemas, ¿cierto? Al momento de cuando ustedes se quieran referir a estos términos. Ya, lo interesante es que, no sé, hasta no muchos años atrás, esto era así. Ah, y aparte de esto, hay que agregarle un único punto más, y es que el ADN, como molécula principal, tenía la capacidad de replicarse. O sea, el ADN se puede autorreplicar, y ese proceso se llama replicación. Entonces, eh, replicarse significa copiarse. O sea, tiene la facultad el ADN de poder copiarse a sí mismo. Y eso es la replicación. ¿Ya? Vuelvo a decirte, esto es un spoiler del próximo año. Bueno, la cosa es que hasta no hace muchos años, este proceso era así. O sea,
Ya, todos los organismos tienen ADN, ese ADN se genera, ¿cierto? A partir de él se genera el ARN, ese ARN se lee, se genera proteínas. Y todos felices. Entonces, esto es lo que llamaron el dogma central de la biología. ¿Ya? El dogma central de la biología molecular. Usted sabe lo que es un dogma, ¿verdad? Un dogma es algo que no cambia, algo que es así, como tal. Y resulta que no llegó, y por eso les digo que quedó la escoba el día que descubrieron los virus de ARN, porque se dieron cuenta de que habían organismos que no necesariamente tenían ADN, sino que ahora habían organismos que tenían ARN como molécula principal, y que a partir de este ARN podían hacer y esto es lo interesante, que a partir de este ARN podían hacer el proceso contrario, o sea, a partir del ARN podían generar ADN y luego devolverse para acá. O sea, hacían un proceso que nadie cachaba que existía en la naturaleza y que existía, que es el proceso inverso, que es pasar de ARN a ADN. Ese proceso inverso se llama transcripción inversa. ¿Ya? Ese es el... No, TX significa transcripción, ¿ya? Entonces este proceso al revés se llama transcripción inversa. Y resulta que ¿quién hace transcripción inversa? Los únicos organismos hasta ahora, y recalco, hasta ahora, porque ustedes saben que en biología siempre de repente hay sorpresas que uno no conoce, pero hasta ahora los únicos organismos que hacen transcripción inversa son los virus que tienen ARN, que son capaces de generar este proceso de transcripción reversa o transcripción inversa. ¿Y por qué pueden hacer transcripción inversa? Porque resulta que más encima, aparte de hacer esto, los virus de ARN tienen una enzima que ningún otro organismo en el mundo tiene, que se llama la transcriptasa reversa. ¿Sí? La transcriptasa reversa. La transcriptasa reversa es la enzima que puede hacer la conversión de ARN a ADN. Usted no lo tiene, yo no lo tengo, ni ningún otro organismo en este mundo lo tiene, salvo los virus de ARN. Son los únicos organismos, entre comillas, de este mundo que tienen esta enzima, la transcriptasa reversa, que nos permite hacer este paso al revés. Entonces, el día que se descubrió esto, quedó pero la grande. ¿Ya? En realidad, si estuviéramos en clase, yo diría otra palabra, pero quedó la grande. ¿Ya? Eso pasó, quedó la grande, quedó la escoba. Porque resulta que el dogma central de la biología no era nada un dogma, había que cambiarlo, había que, que darse cuenta que en realidad las cosas no eran tan dogmáticas como parecía. Y resulta que ahora esto ya no se llama dogma central de la biología, esto ahora se llama el flujo de la información genética. El flujo de la información genética. Y hasta el día de hoy, 2020, 23 de junio, esto es así, agregándole este paso de la transcripción inversa, del flujo de la información genética. Esa es la manera en la cual, ¿cierto? Hoy en día entendemos cómo se genera o cómo se puede leer la información genética, incluyendo incluso a aquellos organismos que tienen como molécula principal ARN en vez de ADN. Entonces, ahora sí nos vamos. Bueno, eso se acabó el spoiler del próximo año. Así que esto déjenlo como una fotito ahí, como, esto es lo que vamos a ver. Y bueno, evidentemente ya saben los nombres. Cada uno de estos pasos tiene muchísimas cosas que contarles. Entonces, eso lo veremos. Si es que votan por ese ramo, bueno, ahí lo veremos con harto detalle y de seguro se van a hallar muchas sorpresas si es que votan por ese ramo. Bueno. Volvamos a los virus. Los virus que son de ADN tienen un nombre, se llaman adenovirus. Esa es la familia de virus de ADN, los adenovirus. ¿Quiénes son adenovirus? La influenza, por ejemplo, es un adenovirus. El anta también es un adenovirus. Hay un montón, ¿ya? Hay bastantes tipos de adenovirus. Y los virus de ARN se llaman retrovirus, ¿ya? Son retrovirus. ¿Quién es un retrovirus? El VIH, por ejemplo. El VIH es un tipo muy interesante de retrovirus. El SARS-CoV-2, el que da la enfermedad del COVID-19, también es un retrovirus. ¿Se fijan? Entonces, no es tan
poco común, en realidad, la presencia de estos parásitos celulares dentro de nuestro mundo. De hecho, se estima que retrovirus prácticamente parece ser que hay más que adenovirus. O sea, para que vean que no era tan una cosa escasa, no, eran bastante numerosos. Bueno, la cosa es que los virus en realidad son una partícula muy sencilla que está hecha con lo justo y necesario. A los virus no hay que agregarle nada más, porque con lo que tienen suficiente. O sea, la estructura de un virus es una estructura extremadamente simple. Hablando, por ejemplo, en comparación a una célula, que es extremadamente compleja. La estructura de un virus es muy sencilla. Y lo que tiene un virus como estructura es lo único que necesita para hacer su misión. O sea, no tiene más, no tiene menos. Es lo que tiene es lo que necesita y punto. ¿Ya? No sé si se entiende esa idea. Entonces, ¿qué tiene un virus? Así como característica. Tiene material genético, que puede ser ADN o ARN. Todos los virus tienen material genético, todos, ya sea o ADN o ARN, pero tienen material genético. Tienen un lugar en donde está alojado ese material genético, que no es un núcleo, sino que se llama cápside, y esa cápside es una cápside que es de proteínas, una cápside proteica. Algunos, si se fijan, parecen como arañas, ¿cierto? Que estos son un tipo de virus bien especial que ya les voy a explicar cómo se llaman. Otros, por ejemplo, tienen membrana, que son un poco más complejos, por ejemplo, como el virus de la gripe, que tiene un virus con membrana, en fin. Pero lo interesante es que todo virus tiene material genético, ya sea ADN o ARN, tiene una cápsula que lo protege, que es la cápsula proteica, y tiene proteínas en la superficie que le permiten eh, instalarse, instalarse eh, sobre la superficie de una célula y engañar a esa célula para poder ingresarle su material genético. ¿Ya? Esa es la anatomía, por así decirlo, de un virus. ¿Sí? Muy sencillo, muy simple, pero esa es la anatomía principal que tiene de un virus. Como les dije yo, hay virus eh, muy promiscuos, que básicamente cualquier célula le sirve, y hay otros que son más específicos. Y un tipo de virus muy específico son estos que están acá. ¿Por qué? Porque resulta que aunque ustedes no lo crean, uno podría pensar, ¿qué células se parasitan por virus? Y uno inmediatamente podría pensar las eucariontes. Nosotros, las plantas, ¿cierto? Podrían generar infecciones virales. ¿Y las células procariontes, tendrán virus? ¿Habrán virus de bacterias que infecten a las bacterias? Y la respuesta es sí. Y existen millones de virus que infectan bacterias. Millones, millones. Porque existen millones de bacterias también. Prácticamente cada bacteria tiene un virus específico que lo parasita. Y los virus que infectan bacterias tienen esta forma y se llaman bacteriófagos. ¿Ya? Ese es el nombre que tienen, los bacteriófagos. ¿Sí? Los bacteriófagos, que son virus específicos que infectan bacterias. ¿Ya? Entonces, cada bacteria tiene no uno, sino que miles de virus específicos que la infectan. ¿Se fijan, no? Entonces, igual es bien importante, ¿cierto? Conversar y que sepan, ¿cierto? Que incluso las bacterias tampoco se salvan, ¿cierto? De la infección viral. Las infecciones virales también están presentes, ¿cierto? A nivel de las bacterias. ¿Ya? Bien, algo que tengo que agregar con respecto a los virus es cómo es su ciclo de vida, entre comillas, ¿cierto? Cómo es su forma de vida, o su manera, ¿cierto? De estar presente en este mundo. Y la forma en la cual lo hacen, en realidad, así como ellos son simples, la forma en la cual ellos viven también es bastante simple. Y el ciclo de vida, por así decirlo, de un virus, ¿sí? Tiene dos partes, puede ser de dos maneras. Pueden hacer lo que se llama el ciclo lítico o pueden hacer lo que se llama el ciclo lisogénico. ¿Ya? La forma en la cual
un virus puede vivir de dos maneras, haciendo ciclo lítico o haciendo ciclo lisogénico. ¿Cuál es la diferencia entre lítico y lisogénico? La diferencia es bien sencilla. Ciclo lítico, miren el GIF por favor, ciclo lítico es aquel ciclo en el cual el material, el virus, vamos, que ya partió el GIF, entonces vamos a hacerlo de nuevo. Miren, lo azulito aquí es una célula. Entonces, ¿por qué? Porque los virus son parásitos de una célula. Entonces, fíjese, aquí usted tiene su célula y ahí viene el virus. Entonces, ¿qué hace el virus? El virus lo que hace es inyectar su material genético. El virus no entra. El virus lo que hace es penetrar simplemente e ingresar a mi célula el material genético. Ahí va, el material genético. Y ese material genético viral, ¿cierto? Se empieza a replicar dentro de mi célula, gracias a la maquinaria celular, y permite formar nuevas partículas virales que terminan destruyendo a la célula a la cual parasité. Eso se llama ciclo lítico. El ciclo lítico entonces es cuando mi virus ingresa al material genético, ese material genético, gracias a la maquinaria de la célula, lo empieza a replicar. Esa replicación del material genético permite la formación adentro de esa célula de miles de millones de copias de virus, y esas miles de millones de copias del virus terminan rompiendo, terminan haciendo explosión esa célula, y obviamente cuando hacen explotar a la célula se muere, obviamente, y elimina a nuevas partículas virales que van a parasitar a otras células. Cuando los virus están por ejemplo, cuando usted se resfría de un resfrío viral, hay millones y millones y millones de células que se están muriendo, explotadas a través de la replicación viral. Hay millones y millones de células que están a cada rato explotando y generando nuevas copias de virus, saliendo, ¿cierto? Millones y millones de nuevas copias de virus que siguen infectando a otras células, o bien saliendo de su cuerpo, por ejemplo, a través de un estornudo, saliendo de su cuerpo y yéndose a otra persona, ingresando a ella y haciendo exactamente lo mismo. Eso hace el COVID-19, ¿no? Por eso es tan importante el distanciamiento social, por eso es tan importante las mascarillas, ¿cierto? ¿Para qué? Para evitar que estos virus, una persona infectada, no propague más virus a otras personas. ¿Se fijan o no? Esa es la razón por la cual las normas o las características, ¿cierto?, del distanciamiento social y de todas las cuestiones que se han instaurado, ¿cierto?, para evitar nuevos contagios, es justamente por esto. ¿Por qué? Porque en una persona que está infectada, el virus está haciendo ciclolítico, se está generando, se está multicopiando miles y miles y miles y millones de veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa persona tiene millones de copias virales disponible y que, por ejemplo, en un estornudo, en hablar, bueno, en cualquier cosa, miles de esas copias virales salen al medio, y esas miles de copias virales, una persona sana las puede respirar, ingresan a su cuerpo y generan ciclo lítico, y la persona se enferma. Y así se van, ¿cuánto se llama? Contagiando nuevos y nuevos y nuevas personas. Y de ahí están esos números, los 5.000, los 4.000 personas que todos los días se contagian, es por esto. Esa es bueno, y también es porque no saben cómo contener una pandemia, pero eso ya es poliquitería, ¿cierto? Pero al menos la parte biológica, que es la que a mí me interesa, es esto, ¿cierto? Esa es la razón por la cual las personas se están contagiando una y otra vez. ¿Queda claro lo que es un ciclo lítico? Sí, no, más o menos. Me dicen, por favor, me levantan el dedo, lo que sea, pero me avisan a través del chat, por favor, si entienden, si no entienden, si sí, si no, para poder, ¿cuánto se llama? Proseguir. ¿Ya? Bien. Ok, perfecto. Bacán entonces. Entonces ya tenemos listo y tenemos entendido, ¿cierto?, lo que es un ciclo lítico, que es de hecho el ciclo normal que hace un virus, ¿sí? Y ahora vamos a pasar al ciclo lisogénico. El ciclo lisogénico, la diferencia con el ciclo lítico es bien sencillo, que en el ciclo lisogénico el virus
ingresa su material genético, pero en vez de replicarse, fíjense, ingresa el material genético, pero en vez de hacer esto, de replicarse miles y miles de veces, al tiro, el, el- el- el material genético del virus, en el ciclo lisogénico estoy hablando ahora, en vez de replicarse, se integra a mi material genético. O sea, el material genético del virus que ingresó a mis células, lo tengo ahora yo integrado dentro de mi material genético. O sea, del material genético de mi célula, ahí está metido un pedazo que es del virus. Ese pedacito que quedó ahí del virus se llama profago. Ese es el nombre que tiene el material genético del virus que está ingresado o que está inserto dentro de mi material genético. ¿Sí? Entonces, en realidad no es que sea peor. El punto es que esto es como, ¿cómo decirlo? Como el imperio contraataca. En el sentido de que cuando el virus ingresa al material genético y el material genético queda integrado dentro del material genético de la célula se va a dividir, por ejemplo, y también va a replicar el material genético. Cada vez que la célula se empieza a replicar y replicar el material genético, también va a estar replicando una y otra y otra y otra y otra y miles y miles y miles de veces más el material genético del virus. Entonces, usted, sin saberlo, ¿cierto? Con su material genético metido ahí calladito, usted no tiene idea de que está ahí, pero está. Cada vez que las células se replican una y otra vez, el material genético está ahí y se está replicando una y otra vez, en silencio. Usted no sabe. ¿Por qué? Porque el virus no ha manifestado ninguna cosa. Usted no se enfermó, usted no le duele la cabeza, usted no, nada. Usted, con suerte, saben sus células que ni siquiera, pues tampoco lo saben, que usted tiene un pedazo del material genético, ¿cierto? Que no es suyo metido dentro del suyo, de su material genético. Entonces, el virus, en realidad el material genético del virus, puede pasar años, años ahí, calladito. Pero usted llega y se puede enfermar, por ejemplo, por otra cosa, por ejemplo, no sé, una bacteria, algo, cosa de que el sistema inmune, por así decirlo, pegue los ojos en otra cosa, en otra infección, por ejemplo, una infección viral, ¿cierto? Y saque la vista, por ejemplo, de una célula que entre comillas está normal, y esa es la señal que tiene este profago de decir, ah, ahora no hay nadie mirándome. ¿Qué hago? Me salto del ciclo lisogénico a ciclo lítico. Tarán, y empiezo a hacer esto. Y lo empiezo a hacer tan rápido y tan masivamente, porque todas las veces que la célula se replicó, me multiplicó millones y millones, millones de veces mi material genético, así que muchas gracias, celulita. Ahora que el sistema inmune está ocupado en otra cosa, ¿qué hago yo? Como nadie me va a ver, me replico, me replico, me replico y empiezo a hacer ciclo lítico. Y empiezo a matar millones y millones de células, ¿cierto? Simplemente por un salto que se da de un ciclo lisogénico a un ciclo lítico. Ejemplo, el ejemplo más común no es el único, pero el ejemplo más común de esto es el virus del herpes. El virus del herpes, el herpes zoster, que es el nombre del virus, se estima que el 95% de la población mundial tiene el virus del herpes. Bueno, el herpes es una erupción que ocurre, bueno, es un virus, pero la manifestación clínica, por así decirlo, es una erupción que ocurre a nivel de los labios o de las mucosas que se rompen y duele un montón, ¿cierto? Y se pone muy feo también. Eh, ¿Por qué? Porque resulta que eh, perdón, el virus del herpes zóster, hace ciclo lisogénico. Entonces, lo que hace es poner su material genético dentro del material genético de la célula no tiene idea, replica, replica, replica y multiplica millones de veces el material genético del virus, pero por ejemplo, usted se enferma de otra cosa, el sistema inmune hace su pega, que es, es tratar de, ¿cuánto se llama? De lidiar contra esa enfermedad que usted ha adquirido, ese antígeno que usted ha adquirido, y esa es la señal que el virus ahora del herpes, ¿cierto? En este caso, en este ejemplo,
es la señal que el virus toma, que entiende, así como, oh, ahora el sistema inmune está ocupado en otras cosas. Y como el sistema inmune es el sistema inmune, porque es como masculino, es porque el sistema inmune va a hacer una pura cosa a la vez bien. ¿Eh? Por eso, eso es como por eso, porque eso yo les digo, el sistema inmune está ocupado trabajando y tratando de matar a un antígeno. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Como el sistema inmune está ocupado en otra cosa, listo. Nadie me va a ver, nadie va a saber que yo estoy aquí. ¿Qué hago? Me empiezo a replicar. Y hago salto de un ciclo que estoy calladito a un ciclo que paso a ser lítico. De un ciclo lisogénico a un ciclo lítico. Y empiezo a hacer esto. A replicarme una y otra vez. Generar, ¿cierto? Nuevas copias virales. Y esas nuevas copias virales, ¿cierto? Empezar a explotar y matar millones de células. Esa es la diferencia entonces entre un ciclo lítico y un ciclo lisogénico. El ciclo lisogénico, el material genético puede pasar muchos años, incluso integrado al material genético de la célula, y no manifestar nada. Pero basta con que el sistema inmune pesque los ojos, ponga los ojos en otra cosa, y el ciclo lisogénico, ¿cierto? Un virus que está en el ciclo lisogénico, salta en el ciclo lítico y comienzan, ¿cierto? ¿Cuánto se llama? Su replicación y propagación, ¿cierto? Al resto bueno, generando, ¿cierto? Nuevas copias virales. ¿Ya? Entonces, estas son las dos formas de vida, por así decirlo, que tiene un virus. Puedes hacer ciclo lítico o puedes hacer ciclo lisogénico. ¿Sí? Los dos son bastante comunes y son las dos formas que existen o que se conocen, ¿cierto? Para la propagación viral. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a ciclo lítico o ciclo lisogénico? ¿Lo estamos más o menos bien? ¿De entendido? Comprendida la diferencia entre un ciclo lítico, un ciclo lítico, y dejé la escoba aquí, entre un ciclo lítico y un ciclo lisogénico o te aguan. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, claro, en realidad no sé si es peor, pero sí es como más complejo, ¿no? Porque aquí el virus es más pesado, porque la palabra chilenista no es pesado, pero empieza con M. Pero, ¿por qué? Porque, ¿cuánto se llama? Deja, ¿cierto? El material genético ahí y lo deja y lo deja y lo deja mucho tiempo, ¿se fijan, no? Y yo no tengo idea que está ahí. Entonces, por eso es complicado. Es complicado, ¿cierto? Los virus que tienen ciclo lisogénico. Y lo interesante es que la gran mayoría de los virus puede hacer los dos. Hay algunos que solamente hacen ciclo lítico, pero la gran mayoría hacen los dos. Pueden hacer ciclo lisogénico y ciclo lítico. ¿Ya? Bien, ahora vamos a pasar a un tema bien interesante que es el VIH. Y con el VIH vamos a cerrar, por así decirlo, el sistema inmunológico. Pero para hablar del VIH no vamos a utilizar este PowerPoint, sino que voy a cambiarlo, ¿ya? Sí. Entonces vamos a conversar un poquito de la inmunodeficiencia y, y como broche final, ¿cierto? Vamos a conversar del VIH. Bueno, ¿qué es la inmunodeficiencia? Así como definición, ¿cierto? ¿Qué es la inmunodeficiencia? La inmunodeficiencia es simplemente la disminución de la función del sistema inmune. Eso es una inmunodeficiencia. Cuando usted tiene una disminución de la funcionalidad de su sistema inmune, usted está inmunodeficiente. Ahora, como ya hemos sabido, porque lo hemos conversado, usted, por ejemplo, puede autoinducir la inmunodeficiencia, por ejemplo, como hablábamos la semana pasada, para evitar, por ejemplo, la eritroblastosis fetal, uno podría inmunodeprimir a una persona y esa persona es inmunodeficiente, ¿cierto? Pero ahí esa persona no es deficiente porque sí, sino que porque yo le estoy dando un remedio, ¿cierto? Que está generando disminución en la respuesta inmunológica, ¿ya? Pero también, y eso es bien interesante, hay inmunodeficiencias congénitas, vale decir, yo nazco con inmunodeficiencia. O sea, vengo, perdón la palabra, pero vengo mal hecho de fábrica,
¿sí? Vengo con un problema, ¿cierto? De fábrica y no tengo ticket de cambio, ¿cierto? No me puedo devolver. Entonces, yo soy así y punto, ¿cierto? No, tengo que aceptarlo de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que ustedes saben que yo soy medio pesado de repente con mis bromas, pero bueno, entiéndanme, ¿cierto? Que yo tengo un poco de humor negro, o sea, esa es la... Pero bueno, entonces cuando una persona es inmunodeficiente, ya sea de manera congénita o de manera adquirida, que ya la vamos a conversar, como tiene disminución de la función inmune, como su sistema inmune no está funcionando al 100%, sino que está funcionando pero mucho más disminuido, claramente aumenta la predisposición de los organismos a contraer infecciones. Obvio, si su sistema inmune no está funcionando de la manera correcta, evidentemente esa persona es mucho más vulnerable a recibir infecciones y que esas infecciones incluso lo pueden llevar a la muerte. Por ejemplo, aumenta el riesgo de cáncer. ¿Por qué? Porque acuérdense que el sistema inmune también vigilaba a las células que estaban malas, ¿cierto? Entonces, si ahora el sistema inmune no está funcionando al 100%, claramente ¿cuánto se llama? Esta acción de vigilar no se está cumpliendo de la mejor manera, entonces, evidentemente, aumenta las probabilidades exponencialmente de tener cáncer. Y bueno, todo lo que tenga que ver con los procesos tanto innatos o adaptativos, ¿cierto? Se ven desfavorecidos. Ahora, como les decía yo, existen dos tipos de inmunodeficiencias. Las inmunodeficiencias congénitas o primarias, que son las que uno viene así, nace así, por un problema, ¿cierto? A nivel del desarrollo embrionario, en fin. O las inmunodeficiencias adquiridas, que esas sí son un poquito más comunes, ¿cierto? Las inmunodeficiencias adquiridas. Adquiridas, por ejemplo, por un fármaco o adquiridas, por ejemplo, por un virus, como el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, ¿cierto? Entonces, eh, primero que nada, vamos a conversar acerca de las inmunodeficiencias congénitas, que en realidad no vamos a conversar de cada uno de ellos, porque esto basta con que ustedes lo lean y ya. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes sepan que las inmunodeficiencias que son congénitas, o las que vienen así desde el nacimiento, o sea, usted nació así y el resto de vida usted va a ser inmunodeprimido porque tiene algún problema, es un defecto genético. Y cuando yo digo genético, quiere decir que usted se lo puede traspasar a alguien más. O sea, si usted eh, vive suficiente tiempo y puede dejar descendencia, es probable que su descendencia, o sea, sus hijos, puedan también tener, ¿cierto?, esta enfermedad. Y como son inmunodeficiencias congénitas, pueden haber defectos en muchos lugares, a los linfocitos B, a los linfocitos T, a las proteínas del complemento, a los macrófagos, en fin, en fin, en fin. Hay millones de causas y cosas que pueden pasar. Entonces, existen enfermedades que generan inmunodeficiencia congénita, como por ejemplo la enfermedad granulomatosa crónica, la deficiencia de adhesión leucocitaria tipo 1 o tipo 2, el síndrome de Cushing-Shire, en fin, un montón de ¿cuánto se llama? De enfermedades distintas, que en realidad no son tantas, porque la gran mayoría, y esto ustedes lo tienen que saber, y eso no está anotado en ningún lado, así que para que lo tengan claro, la gran mayoría de las personas que tienen inmunodeficiencias congénitas ni siquiera alcanzan a nacer, ¿ya? O sea, son abortos espontáneos. ¿Por qué? Porque la falla es tan grande que el organismo en sí se hace inviable. Entonces, como se hace inviable, se termina, ¿cierto?, en un aborto. En un aborto antes de nacer, evidentemente. Pero existen enfermedades que son inmunodeficiencias congénitas que permiten la vida de las personas, ¿cierto? Pero con condiciones, ¿cierto? Extremadamente complicadas. Medicación toda la vida y condiciones sumamente complejas, porque si usted tiene que pensar que va a ser inmunodeprimido toda la vida y no va a tener cura más encima, cualquier cosa lo puede enfermar. Entonces, una persona inmunodeprimida de manera congénita tiene que tener mucho cuidado con su día a día. No le pueden toser, no le pueden estornudar, no puede estar en contacto con prácticamente nada. Básicamente la vida de una persona inmunodeprimida congénita es vivir encerrado en una pieza.
Esa es la vida, ¿cierto?, de una persona inmunodeprimida de manera congénita. Una vida muy compleja, ¿cierto? Que evidentemente, bueno, ahí ya cae en el discernimiento de cada uno si vale la pena o no vivirla, ¿cierto? Eso es decisión personal de cada persona. Pero para que lo sepan, ¿cierto? Es un problema muy, muy complejo, ¿cierto? Una calidad de vida muy, muy disminuida, ¿cierto? Muy, muy disminuida. Y con absoluta, eh, ¿cómo decirlo? Con absoluta raciocinio, con absoluto raciocinio de que cualquier cosa lo puede afectar. ¿Mm? Ya, gracias, Macarena. Gracias. Entonces es un problema súper, súper grande, ¿cierto? Un problema bien, bien difícil, ¿cierto? De poder soslayar. Y como hablábamos en la semana pasada de que las enfermedades, ¿cierto? Autoinmunes no tenían cura, estas enfermedades de inmunodeficiencia congénita tampoco lo tienen. ¿Ya? Entonces ahí ustedes, si quieren, después en su casa, con más tiempo, ¿cierto? Pueden leer cada una si les interesa alguna de ellas. No es que a mí no me interesen, pero no me interesan tanto como las inmunodeficiencias adquiridas, ¿ya? Porque esas, lamentablemente, aunque usted no lo crea, nadie está libre de las inmunodeficiencias adquiridas. Obviamente, mientras más eh, precauciones usted tome, lógicamente disminuye los riesgos, pero nadie está libre como tal, ¿ya? Nadie es inmune a ¿cuánto se llama? Por ejemplo, al VIH, ¿ya? Bien, entonces, eso con respecto a las inmunodeficiencias que son congénitas, ¿cierto? Ustedes en su casa, si gustan, pueden leer este cuadrito, ¿cierto? Ahí pueden enterarse de qué es cada una de estas enfermedades, si gustan buscar más información, ¿cierto? Y eso ya es tarea, ¿cuánto se llama? Absolutamente personal, abierto evidentemente a cualquier duda, a cualquier cosa vía correo, como ustedes gusten, pero eh, por ahora, ¿cierto? Eso con respecto a las enfermedades que son congénitas. Ahora vamos a pasar a las inmunodeficiencias que son adquiridas. Y las inmunodeficiencias adquiridas, ¿sí? Se dan o se llaman adquiridas porque se dan por la adquisición durante la vida. O sea, usted no era inmunodeficiente, algo le pasó y ese algo que le pasó le generó una inmunodeficiencia, porque adquirió algo que antes no tenía. Y generalmente la inmunodeficiencia se puede generar por una infección, ya sea bacteriana, pero la principal y más conocida es la infección viral. Y por un virus específico, que es este, se los presento, el virus de la inmunodeficiencia humana llamado VIH, ¿cierto? El virus de la inmunodeficiencia humana, ¿ya? El VIH. Entonces, hoy día vamos a conocer hartas cosas. Primero, vamos a darnos cuenta de que el SIDA no es el VIH, ¿ya? Porque la gente lo ocupa como un sinónimo, ¿cierto? Que la gente que es VIH positivo entonces tiene SIDA, y eso no es necesariamente así. Entonces ya sabemos algo bien importante, que SIDA y VIH no son lo mismo, son absolutamente distintos, y ya vamos a ver la diferencia. Y si ustedes se fijan, el virus de la inmunodeficiencia humana en realidad es un virus muy sencillo, como cualquiera. Tiene una envoltura, tiene una cápside, adentro tiene ARN, porque es un retrovirus, tiene la enzima transcriptasa reversa, que es la enzima la que genera, ¿cierto?, desde ARN a ADN, el proceso para atrás, y tiene glucoproteína. Punto. Ese es el VIH. Así, así de sencillo. Tienes la envoltura, tienes la cápside, que es un moradito, tienes ARN, tienes enzimas y tienes glucoproteínas. ¡Tarán! Ese es el VIH. Y resulta que el VIH causa inmunodeficiencia. Resulta que cuando usted se infecta de VIH, que espero, ojalá nunca le pase, pero si usted se llegase a infectar de VIH, usted adquirió una inmunodeficiencia. Lo malo, y eso es súper malo,
es que usted, el día, si es que alguna vez, que espero evidentemente que no, se contagia de VIH, desde ese día en adelante, hasta el día de su muerte, usted va a ser VIH positivo, porque no hay cura, ¿ya? Cuando usted se infecte de VIH, desde ese día en adelante, usted va a ser VIH positivo. Punto. Así de sencillo. O sea, una persona que se infectó de VIH va a ser VIH positivo el resto de su vida. Y ya les voy a explicar por qué. ¿Ya? Primero tenemos que conversar de otras cosas y luego les explicaré la razón de por qué una persona así, ¿cierto?, es VIH positiva el resto de su vida. ¿Queda clara la estructura viral? ¿Sí? La estructura del virus de VIH, que es muy sencilla, ¿cierto? Ahí está explicada cada una de las estructuras, ¿cierto? El ARN, la cápside, la envoltura, que está roja, ¿cierto? Estas enzimas, incluida la transcriptasa reversa, y estas glucoproteínas. Punto. Y sería el virus, nada más. Eso sería el VIH como tal, como gran estructura, ¿cierto? Y la gran pregunta que uno podría hacer es, ¿y por qué una cuestión tan simple causa tanto daño? ¿Cierto? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué una cuestión tan ordinaria, ¿cierto?, genera tanto daño? Y la respuesta es por cómo el VIH actúa. Y estos monos, que en realidad, aunque ustedes no lo crean, tratan de simplificar el ciclo vital del VIH, el ciclo vital del VIH, y que pareciera que no, ¿cierto? Yo se los voy a explicar, ¿ya? Fíjense. Suponga usted que una persona sana, que no tenía VIH, por alguna razón adquirió VIH. Entonces, ahí viene el VIH, ¿cierto? Una partícula de virus que se llama virión. Cuando usted tiene una partícula de virus, o sea, esa, por ejemplo, ese es un virión, una partícula del virus. Entonces, ahí viene una partícula del virus. Pueden venir muchas más, pero aquí yo te estoy mostrando solamente una. Y lo interesante es que el virus, o el virión en realidad del VIH, es un virus extremadamente específico. O sea, no le sirve cualquier célula. Tú le pones, no sé, una célula del pulmón, no la infecta. Le pones un macrófago, tampoco lo infecta. Le pones, no sé, una célula del hígado, tampoco lo infecta. ¿Cuál es la única célula que infecta el VIH? Es a los linfocitos TCD4. Esa es la única célula a la cual el virus de VIH es capaz de parasitar. A ninguna otra. A los únicos que parasitan, ¿cierto?, son a los virus, perdón, a los linfocitos TCD4. Entonces, uno podría decir, al linfocito TCD4, bueno, y si al puro TCD4, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que resulta que el linfocito TCD4, ¿qué es lo que hace? Si alguien se acuerda, por favor. ¿Cuál es la función del linfocito TCD4? A ver si alguien me puede contar, por favor, porque se me olvidó lo que hacía. ¿Qué es lo que hace el linfocito? No, en realidad no se me olvida, pero quiero saber si se acuerdan o no. ¿Cuál es la función de un linfocito TCD4? Búsquenlo en sus apuntes. Pues, ¿cuál es la función principal que cumple un linfocito TCD4? ¿Mm? Sé que me contestaron, pero todavía no lo puedo ver. ¿Ah? Activa el sistema inmune adaptativo, ¿cierto? Esa es la función de un linfocito TCD4, aparte de ayudar a coordinarse y todo lo demás. La palabra clave aquí es activar al sistema inmune adaptativo. Eso quiere decir que si yo no tengo linfocitos TCD4, porque se murieron, por ejemplo, yo no tengo cómo activar el sistema inmune adaptativo. ¿Se da cuenta de lo peligroso que es, no? Si usted elimina a los linfocitos TCD4, no tiene cómo echar a andar la inmunidad adaptativa. ¿Cómo lo hace? No tiene cómo. Y resulta que este virus maldito, ¿cierto? O sea, maldito para la gente, ¿cierto?, que tiene VIH. En realidad, evolutivamente, este virus la hizo, pero de oro, porque se dio cuenta de cuál era el punto débil del sistema inmune de una persona, de un humano. ¿Y cuál es el punto débil? Este, porque la única forma de activar la otra parte del sistema inmune, que es la inmunidad adaptativa, es esto nomás. No hay una vía alternativa, ¿cierto? No hay a lo mejor otro linfocito que pueda hacer lo mismo. No hay.
Y como no hay, si yo anulo a estos, todo el resto se anula. ¿Se fijan, no? Entonces, por eso es tan complicado el VIH. Porque como parasita a los linfocitos TCD4, lo que yo estoy haciendo es que estoy impidiendo que la inmunidad adaptativa pueda actuar. Y si usted se acuerda, la inmunidad adaptativa es la que genera memoria. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted no puede activar la inmunidad adaptativa, no hay nadie que le genere memoria y que pueda atacar a este virus nunca más. ¿Se fija? Entonces lo que hizo es que anuló prácticamente todo el resto de inmunidad. Por eso este virus lo hizo evolutivamente también. La hizo de oro en ese sentido. ¿Cachai? Pero claro, para una persona que tiene VIH, evidentemente es lo peor que le puede pasar. ¿Se fijan o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que, entonces, ¿cuál es lo malo, ¿cierto? ¿Qué es lo, bueno, ya, esto es lo suficientemente malo como para seguir conversando, pero vamos viendo. ¿Por qué el VIH se pega solamente a los linfocitos TCD4? ¿Por qué los parasita a ellos y no parasita, no sé, a los fotorreceptores o a una neurona? ¿Por qué? ¿Qué tiene un linfocito TCD4 que no tenga otro? Y resulta, y ahí viene el punto, que las glicoproteínas que tiene el VIH, las únicas, las únicas match, el único reconocimiento que se genera es solamente con las glicoproteínas que están presentes en la membrana de los linfocitos TCD4. O sea, las glicoproteínas del virus son iguales a las glicoproteínas que hay presentes en la membrana solamente de los linfocitos TCD4. Esa es la razón por la cual el VIH, el único tipo celular que logra parasitar son solamente los linfocitos TCD4, porque hay un match, hay un reconocimiento de glicoproteínas. Entonces, como ocurre reconocimiento, ¿cierto?, de glicoproteínas, este linfocito TCD4 lo que hace es que, como hay reconocimiento, le permite el paso. Como dice, esto debe ser igual a mí, ¡pam! Porque como las glicoproteínas son iguales, el linfocito TCD4 no tiene cómo juzgar de que eso no es otro linfocito TCD4. No tiene cómo decir, no, chuta, esto no es un linfocito TCD4, esto es un virus. No tiene cómo. Entonces, como no tiene cómo, porque lo engaña por la igualdad, ¿cierto?, que existe entre sus glicoproteínas, el, el, el TCD4, ¿cierto?, le permite el paso y, tarán, ¿qué hace el virus? El virus ingresa su material genético. Una vez que el virus ingresa al material genético, como el material genético de este virus es ARN, lo que hace la enzima transcriptasa inversa o transcriptasa reversa es convertirlo en ADN, y luego ese ADN llega al núcleo de mi célula y se integra adentro de mi material genético. Entonces ya ahora es chiste repetido. Como el material genético se integró dentro de mi material genético, cada vez que este material genético de la célula se replique, también voy a empezar a generar nuevas y nuevas copias virales una y otra y otra y otra vez, generando miles y millones de nuevas copias de VIH. ¿Se fijan, no? Y eso pasa, aquí yo te lo estoy mostrando en un linfocito TCD4, pero eso pasa en todos los linfocitos TCD4. Y por eso es tan grave la enfermedad del VIH. Ahora, uno podría preguntarse o venirle a la cabeza la pregunta que yo les dejé planteada. ¿Y por qué una persona que se contagió, que se contagió de VIH, por qué no tiene cura? Por una razón súper sencilla. Porque si el virus mete el material genético dentro del material genético del linfocito TCD4, te pregunto a ti, futuro biólogo, ¿cómo sacas el material genético de ahí? ¿Me puedes decir cómo? ¿Cómo llego aquí adentro? Y digo, ya, de aquí a aquí tengo que sacarlo. No puedo. No tengo cómo. No hay maquinaria celular para hacerlo. Lamentablemente, nosotros no somos bacterias. Si nosotros fuéramos bacterias, las bacterias sí lo pueden hacer, porque ellos tienen un sistema que se llama el CRISPR-Cas, que es un sistema muy, muy interesante, que logra sacar fragmentos de ADN viral del ADN de la bacteria.
Hace lo que uno no puede hacer, que es pescar un pedazo y sacarlo. Las bacterias lo logran hacer, porque tienen la maquinaria para hacerlo, que se llama CRISPR-Cas, así, el CRISPR-Cas, el CRISPR-Cas9. Esa es la maquinaria celular que tienen las bacterias para hacerlo, para poder hacer justamente este corte, ¿cierto? Y sacar ese pedazo, y aquí no ha pasado nada. Pero nosotros no tenemos CRISPR-Cas, no tenemos, no hay maquinaria celular. Entonces, como no hay maquinaria celular, no hay forma de sacar ese pedazo de material genético de ahí. Y usted va a tener ese pedazo de material genético ahí el resto de su vida. Y cada vez que sus linfocitos TCD4 repliquen el material genético, cada vez va a formar nuevas copias virales una y otra y otra y otra vez. ¿Se fija, no? Eso es la lamentable, porque es lamentable, yo encuentro lamentable, vida, ¿cierto? O resto de vida que le queda a una persona infectada por VIH. Eh, ¿Cómo del mismo virus no se puede sacar? No entiendo la pregunta. Si me la puedes explicar, te la puedo responder. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que como nuestro querido virus, ¿cierto? Metió su material genético dentro del material genético mío, en realidad de los linfocitos TCD4, yo ya no lo puedo sacar de ahí. Y como no lo puedo sacar de ahí, ¿cierto? Voy a seguir con ese material genético inserto ahí el resto de mi vida. Algo bien importante, y con esto cierro esta parte, las glicoproteínas que son iguales, porque de verdad son iguales a las glicoproteínas presentes en la membrana de un linfocito TCD4, se llaman GP120. Ese es el nombre que tienen estas glicoproteínas que engañan, por así decirlo, al linfocito TCD4. Estas glicoproteínas se llaman así, GP120. Entonces, como ya sabemos, ¿cierto? El material genético hizo transcripción inversa, generó ADN, ese ADN ingresó al núcleo, y cuando ingresó al núcleo, se integró dentro de mi material genético. Cada vez que esta célula replique su material genético, también va a generar nuevas y nuevas copias del virus, una y otra y otra y otra vez, que van a ir a infectar a otros linfocitos TCD4 una y otra y otra y otra vez. ¿Se fija? Entonces, eso es lo tan grave y eso es lo complicado y lo complejo que tiene una infección por VIH. Ya sabemos por qué no hay cura, porque no tengo cómo sacar el material genético de ahí. Si a alguien se le ocurre, por supuesto que va a ganar, pero el Nobel, porque al día que a alguien se le ocurra, ¿cómo? ¿Cierto? Ese día, ¿cierto? Por fin va a haber una cura de esto, pero como hasta el día de hoy nadie se le ocurrió cómo, ¿cierto? Eh, no hay, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué más tenemos que saber con respecto a este querido virus, el VIH? Ya sabemos cómo infecta, sabemos su mecanismo de acción, ¿cierto? Sabemos a quién infecta, sabemos cómo infecta, sabemos que a partir de estas proteínas que se llaman GP120, ¿cierto? Sabemos todo eso, porque se lo acabo de decir. Entonces, ahora tenemos que saber cuáles son, qué causa una infección por VIH, ¿cierto? ¿Cuál es lo que causa, por así decirlo, como enfermedad el VIH? Y resulta que el VIH no es lo mismo que el SIDA, como ya les había dicho, y hay una diferencia fundamental. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana y el SIDA es la última etapa o la etapa terminal de la infección por VIH. Esa es la diferencia entre el VIH y SIDA. El VIH es el virus. De hecho, eso significa virus de inmunodeficiencia humana. Y el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, eso significa SIDA, es la última etapa ¿cuánto se llama? De la infección por VIH. El punto es lo siguiente, la etapa terminal. O sea, cuando usted tiene SIDA, quiere decir que usted se va a morir. Así de sencillo. Perdóneme lo duro de repente de decirlo, pero esa es la verdad. O sea, una persona con SIDA es una persona que se va a morir. Y más temprano que tarde. ¿Ya? Esa es
la lamentable, ¿cierto? Destino que le toca a una persona con SIDA. Ahora, algo muy importante es que una persona con VIH no necesariamente tiene que llegar a tener SIDA, ¿ya? ¿Cómo me va a decir? O sea, una persona que tiene VIH no necesariamente tiene que tener SIDA. Exacto. Una persona con VIH no necesariamente tiene que llegar a la etapa terminal de tener SIDA. ¿Y cómo? Porque hay remedios. Pero esos remedios a usted no lo van a curar del VIH. O sea, usted va a seguir siendo VIH positivo el resto de su vida. Pero los remedios, ¿sí? Porque eso no hay cura, pero hay medicamentos que se llaman antirretrovirales, ese es el nombre que tienen, los antirretrovirales, que lo que tratan de hacer es retrasar o evitar que el VIH avance de una etapa a otra. ¿Ya? Eso es lo que hacen estos medicamentos. Por así decirlo, prolongar la vida media del virus, o sea, que no se replique tan rápido. Si usted es VIH positivo y se toma los remedios con la constancia que tiene que tomar, con la cantidad que se tiene que tomar, a usted no le va a dar SIDA. Y probablemente usted siga, entre comillas, una vida más o menos normal, sin necesidad de llegar al SIDA y morirse. ¿Se fija, no? Eh, Eso, evidentemente, tomando en cuenta de que una persona con VIH, ¿cierto? Se está tomando con constancia, con absoluta normalidad todos los remedios que se tiene que tomar, y también es una persona que se cuida, ¿vale? Es decir, una persona con VIH de igual manera tiene inmunodeficiencia. Por lo tanto, también es una persona que no se está exponiendo a las personas, que tiene distancia social, en fin, un montón de cosas que se tiene que cuidar porque ya el hecho de tener VIH implica que esa persona está inmunodeprimida, ya su sistema inmune no es igual que antes, ¿ya? Pero sí, algo bien importante, perdón, como les comentaba, era que una persona con VIH no necesariamente tiene que llegar a tener SIDA. ¿Y qué es el SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida? Es la etapa terminal de una infección por VIH. Eso es el SIDA. ¿Sí? Básicamente, una persona con SIDA es una persona que ya no tiene sistema inmune. Eso es una persona con SIDA. Una persona que ya prácticamente su sistema inmune desapareció. Y ahora lo vamos a ver. La infección por VIH, a pesar de que esto se vea muy desordenado y demasiada letra, pero eh, vamos a hacer un resumen. La infección por VIH tiene tres etapas. Tres. La primera se llama infección aguda por VIH, la segunda se llama infección crónica y la tercera y terminal es el SIDA. La infección aguda por el VIH, que es la primera, es la etapa más temprana de la infección por VIH. Vale decir que es desde el momento que usted lo adquirió, que ya vamos a saber cómo se adquiere, ¿cierto? Más o menos entre 2 y 4 semanas, o sea, casi un mes, usted recién empieza, ¿cierto?, a generar síntomas. Pero ahí está el punto. Y ese es un punto muy importante y muy maldito que tiene esta enfermedad. Los síntomas que las personas dan en una infección aguda por VIH no llaman la atención. ¿A qué se refiere con que no llamen la atención? A que son síntomas que parecen de otra enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor de cabeza, fiebre. Es muy parecido a tener gripe. Entonces, perdóname, pero, o sea, si a mí me duele la cabeza, tengo fiebre, ¿cierto? Tengo como gripe, ¿cierto? Perdóname, pero yo no voy a pensar que tengo VIH. O sea, los síntomas más comunes, ¿sí? Los síntomas que se dan más o menos un mes después de haber adquirido el virus. O sea, hay un mes que el virus está absolutamente silente y que usted no tiene idea que está ahí, pero el virus calladito se está replicando una y otra vez, ¿cierto? Y usted no tiene idea. Un mes después, ¿cierto? Aparecen los primeros síntomas que son muy parecidos a la gripe. Entonces, no llaman la atención. No hay un síntoma que diga, ah, no, yo tengo VIH. Así como, sí. No hay un síntoma claro de decir, ah, no, yo, sé que sí, tengo VIH. Y no, no, porque la fiebre, el dolor de cabeza, la erupción cutánea, es como síntoma
síntomas muy parecidos al de una infección de gripe. Entonces, no da síntomas muy que llamen mucho la atención y que sean muy determinantes. En ese tiempo, entre el momento de la adquisición y un mes, o sea, 30 días que hay ahí, ¿cierto? El virus calladito está atacando y destruyendo a los linfocitos TCD4. Y usted no tiene idea. Usted no sabe que eso está pasando. Y está pasando. Calladito, el virus se está replicando una y otra vez. Y esto está haciendo, atacando y destruyendo a los linfocitos TCD4. Y usted no tiene idea que eso está pasando. ¿Sí? Lamentablemente, en este tiempo, en la infección aguda del VIH, como más encima no da síntomas por un mes, se están destruyendo por un mes sin saber usted que eso está pasando, los linfocitos TCD4, el virus se está replicando millones y millones y millones de veces durante todo ese tiempo. Por lo tanto, las concentraciones de ese virus en la sangre, en una persona que es una infección aguda, son extremadamente altas. Y por tanto, como son extremadamente altas, el riesgo de contagio es extremadamente alto. Lo malo es que usted no tiene idea que tiene el virus. Entonces, como usted no tiene idea que tiene el virus, usted puede seguir su vida normal sin saber que está contagiando a medio mundo de VIH. ¿Se fijan, no? Eso es lo malo que tiene el VIH. ¿Por qué? Porque en este tiempo, en esta infección aguda, en ese tiempo en que no da síntomas y luego de que da estos síntomas súper ambiguos, ¿cierto? Usted puede seguir su vida normal, inclusive su vida sexual normal, porque sabemos, ¿cierto?, que el virus se puede pasar a través de contacto sexual. Entonces usted puede seguir su vida sexual normal, su vida absolutamente normal, sin generar ninguna sospecha, y lamentablemente, en el tiempo en que usted tiene una infección aguda por VIH, los niveles del virus de VIH, ¿cierto?, se encuentran extremadamente altos y por tanto, como se encuentran extremadamente altos, son extremadamente posibles, ¿cierto?, el riesgo de transmisión. O sea, que usted transmita el virus a otra persona es algo que es extremadamente posible y muy alta la probabilidad que así sea. Lo malo es que usted se lo está transmitiendo a otra persona sin saber que usted tiene VIH. ¿Se fija, no? Luego viene lo que se llama la infección crónica por VIH. Y esta infección crónica es una infección, o la segunda fase, en la cual es absolutamente asintomática. O sea, usted está normal. Se recuperó de su gripe, ¿cierto? Entre comillas, y usted ya pasó, ¿cierto? Y usted está lo más bien, absolutamente asintomática, y usted no tiene idea que en ese tiempo, en todo este tiempo, ¿cierto? El VIH sigue replicándose una y otra vez, pero ahora la replicación es en concentraciones muy bajas. Vale decir que cuando usted pasa a la fase crónica, el VIH se sigue reproduciendo, pero ya no tan rápido como en la fase aguda. En la fase aguda es una reproducción súper rápida. En la fase crónica es una reproducción, pero un poquito más lenta. La tasa es un poquito más lenta. Lo lamentable de esto es que a pesar de que sea lento, la reproducción sigue. A lo mejor no tan rápido como aquí, pero sigue, continúa. Y usted no da ningún síntoma. No, es absolutamente asintomático, sigue su vida normal. Entonces, ¿qué pasa? Que esta etapa crónica puede durar años, años, ¿sí? Años en que está pasando esto. Replicación del virus en baja concentración, o sea, no tan rápido. El virus se replica, pero lentito. Y poco a poco está destruyendo y destruyendo y destruyendo los linfocitos TCD4. Y usted no tiene idea. ¿Por qué? Porque usted jamás dio algún síntoma. Y eso pueden pasar años, años en que así es. Y lamentablemente, el momento en el cual usted sí da síntomas, ya es muy tarde. Porque en el momento en el que usted sí da síntomas, usted tiene SIDA. ¿Vale decir? Usted está en la etapa terminal de su enfermedad y lo único que le queda es terminar, ¿cierto?, lo mejor posible los años o meses que le quedan hasta su muerte.
Las personas con SIDA, que es la fase final y la más grave de la infección por VIH, ¿cierto? Básicamente, en todo este tiempo, el VIH, en todo este tiempo me refiero a la infección crónica, en todos estos años en que usted no dio ningún síntoma, el VIH lo único que hizo fue destruir prácticamente a todos los linfocitos TCD4. O sea, usted a esta altura, en las personas con SIDA, prácticamente no tienen linfocitos TCD4. Los destruyó todos el virus. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que esta persona prácticamente no tiene cómo defenderse frente a cualquier infección. Una persona con SIDA le tosen y se puede morir porque no tiene cómo defenderse. ¿Se fijan, no? Eso es lo lamentable, ¿cierto? Del SIDA, de la inmunodeficiencia adquirida. Por lo tanto, una persona con SIDA es absolutamente propenso a infecciones oportunistas. ¿A qué se refiere? A que cualquier otra infección puede llegar, puede hacer lo que quiera con esta persona con SIDA, porque no tiene cómo defenderse, y lo puede matar. Por eso una persona con SIDA, ¿cierto? Se puede morir de un resfriado, se puede morir de, bueno, cualquier cosa, ¿cierto? Que a una persona normal no nos causaría nada, pero una persona, ¿cierto? Con SIDA, ¿cierto? Es lo peor que le puede pasar, ¿cierto? Las infecciones oportunistas que finalmente terminan, ¿cierto? Generando la muerte de la persona, o bien, como tiene SIDA también puede aumentar, pero exponencialmente el riesgo de tener cáncer. Una persona con SIDA no logra sobrevivir más de 3 años. Es una persona que ya, que es la última, ¿cierto?, etapa de su vida. Lamentablemente, eh, ese SIDA, ¿cierto?, se lo pueden detectar cuando tiene, ¿qué?, 20 años. Pues, imagínense, súper joven, ¿cierto?, y se va a morir. Es así de sencillo. Entonces, estas son las 3 etapas de la infección por VIH: la aguda, la crónica y la final, que es el SIDA. ¿Ya? Ahí están entonces las 3 etapas principales y más importantes, bueno, y las que existen en realidad, de la infección por VIH. ¿Ya? Para que les quede clarito, no se les olvide. Entonces, en esta imagen uno puede ver cómo va cambiando y cómo va aumentando la cantidad de virus con el tiempo y disminuyendo la cantidad de linfocitos TCD4. Lo que son estas cosas así como moradas son los linfocitos TCD4 y las cosas rojas son el virus. Esta es la sangre de una persona sin infección, o sea, sin VIH. Pero cuando esta persona se infectó con VIH, infección, más o menos un mes después, tiene la infección aguda por VIH, en donde básicamente el virus se ha replicado un montón de veces, y como se ha replicado un montón de veces, el número de linfocitos TCD4 ha disminuido bastante. Pero luego viene la infección crónica, y la infección crónica es que la velocidad de replicación de este virus disminuye. Entonces, como la velocidad de replicación de este virus disminuye, aumenta, fíjate, aumentan un poquito los linfocitos TCD4. ¿Se fijan, no? Que aumentan un poquito el número. Pero ¿qué pasa? Que resulta que como el virus en realidad sigue en la sangre, a lo mejor ahora más lento, pero lentamente se empieza y se sigue replicando una y otra, y pasan años así, en la cual el virus está poco a poco matando a todos los linfocitos TCD4 hasta que finalmente usted es más virus que sistema inmune. Y esa persona es una persona que tiene la etapa terminal, que es el SIDA. ¿Se fijan o no? Esa es una forma esquemática, ¿cierto?, de representar lo mismo que está escrito ahora de manera visual. Yo creo que así, ¿cierto?, queda mucho más claro lo mismo que estábamos hablando hace unos minutos atrás. Entonces, una persona con SIDA es una persona básicamente que lo único que tiene es virus en la sangre, y prácticamente no tiene ninguna célula del sistema inmunológico. ¿Sí? Ahí yo creo que queda mucho más clara la imagen. Ahora, esto que está acá es lo mismo, pero graficado. Fíjense, una persona, ¿cuánto se llama esto es linfocitos y tiempo, ¿cierto? Semanas y años. Fíjense, los linfocitos son la línea azul, y esto como verde, no sé qué color es eso, café, es el virus. Cuando usted se infecta, el virus aumenta, y como aumenta, disminuye los linfocitos. Después esta es la infección aguda. Después viene la infección crónica, en la cual el virus disminuye su número, pero poco a poco, pero no lo disminuye a cero, sigue.
Pero poquito a poquito se sigue reproduciendo. Y mientras mientras el virus se va reproduciendo, poquito a poquito se empiezan a morir los linfocitos TCD4. Hasta que finalmente ya 11, 12 años después de la infección por VIH, ya básicamente usted no tiene ningún linfocito TCD4 y básicamente el virus, usted es un virus con patas. Eso es finalmente lo que termina siendo la infección por VIH, en este caso, ¿cierto? Que es el SIDA, que finalmente termina, lamentablemente, en la muerte. Personas muy famosas, ¿cierto? Se han muerto de SIDA. Ejemplo, Freddie Mercury, ¿cierto? Freddie Mercury se murió bueno, le tenía SIDA, ¿cierto? En realidad tenía VIH, ¿cierto? Pero nunca se cuidó y como nunca se cuidó, le dio SIDA. ¿Y qué le pasó? Por haber tenido una voz genial, pero lamentablemente no le sirvió de nada porque se murió igual. ¿Se fijan, no? Eso es lo lamentable, ¿cierto? Que tiene esta enfermedad, que no discrimina si uno es cantante, si es músico, si sabe biología, si no sabe, un montón de cosas, ¿cierto? Da y ya. ¿Se fijan? Bien. Ahora, para ir terminando nuestra clase, ¿qué cosas o cómo yo puedo contraer el VIH? Aunque yo creo que hay muchas cosas que ustedes saben, pero ¿cómo puedo contraer yo el VIH? O sea, ¿cómo una persona me puede pasar a mí el VIH? Y la manera más sencilla de pasar el VIH es a través de fluidos sexuales. Fluidos sexuales como por ejemplo el semen, como por ejemplo el líquido preseminal, como por ejemplo las secreciones rectales, o sea, las secreciones del recto, y también las secreciones vaginales. Vale decir que cualquier fluido sexual, ya sea por vía vaginal o por vía anal, ¿ya? Genera transmisión del VIH. O sea, por vía vagina o vía ano se genera, ¿cierto?, transmisión igual por VIH. O sea, cualquiera de estos lugares, ¿cierto?, puede generar contagio a través del VIH. ¿Dónde más? Obviamente que a partir de la sangre, el virus anda en la sangre, usted, una persona con VIH, le puede pasar el VIH a otra persona, por ejemplo, no sé, pues si son drogadictos, de repente los drogadictos se inyectan y se comparten las agujas. Y como se comparten las agujas, imagínense que se inyectó un drogadicto que tenía VIH y le pasa la misma aguja a otro que era sano. Le pasó el VIH, punto. Así de sencillo. Terrible, ¿cierto? Pero así pasa. Y también, y esto es bien lamentable, a través de la leche materna. Una mamá con VIH no le puede dar leche a su hijo. No puede, no puede. ¿Por qué? Porque le va a pasar el VIH. Entonces, lamentablemente, una madre, ¿cierto? No puede darle leche a su hijo. No puede, ¿ya? Algo bien interesante es que, si ustedes se dan cuenta, aquí hay no es un error, pero es una preconcepción bien interesante, que la gente cree que el VIH se puede pasar a través de la saliva. Y eso es falso. Eh, te contesto al tiro, Martina. Eso es falso. Eso es falso. Por la saliva no se pasa el VIH. O sea, eso no significa. O sea, usted le puede dar un beso a una persona con VIH y no se va a contagiar del VIH. O sea, a eso se refiere. No, no, no. Porque, claro, inmediatamente las personas que uno dice, oh, yo tengo VIH, inmediatamente como que le hacen la desconocida, así como, aléjate porque me puede dar VIH. No, pues entonces, eso es desconocimiento y eso lamentablemente es, ¿cuánto se llama? Es discriminación. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que sabiendo cómo se puede pasar el VIH, usted lo puede prevenir a través de la sangre, a través de cualquier fluido sexual y también a través de la leche materna. Y como me hicieron una pregunta muy importante, ¿cierto? ¿Una madre con VIH tiene un hijo y ese hijo puede tener VIH? La verdad es que sí. A través de la placenta, el VIH se puede transmitir a su hijo. Entonces, las madres con VIH, lo más probable es que les hagan cesárea y les saquen su hijo antes de los 9 meses. O sea, termine su desarrollo embrionario en una incubadora. ¿Para qué? Para evitar los riesgos, ¿cierto?, de generar, de que su hijo, ¿cierto?, se contagie con VIH. Porque si usted lo deja normal a su hijo ahí hasta los 9 meses, claro, va a crecer normal, pero resulta que las probabilidades de que su hijo haya contraído VIH son extremadamente altas.
Entonces, para disminuir esas probabilidades, generalmente a las madres con VIH, cuando el bebé tiene 7 meses, o sea, imagínense, súper chiquitito todavía, 7 meses, ahí se los sacan. Y el séptimo, el octavo y el noveno mes los pasan dentro de una incubadora. ¿Sí? Con los riesgos que eso también conlleva, porque una guagua, ¿cierto? Las guaguas están hechas para desarrollarse en el útero, no en una incubadora, por lo tanto, claramente ahí también hay riesgo de que lamentablemente se pueda morir, ¿cierto? Ese es uno de los riesgos también grandes, pero es, por así decirlo, menor el riesgo hacer eso a que su hijo también nazca con VIH. Bien, entonces, eh, algo bien interesante y para cerrar nuestra clase de hoy, básicamente el VIH cómo se propaga por tener relaciones sexuales, ya sea vía anal o vía vaginal, con una persona que es VIH positivo, y eso se puede traspasar si usted no ocupa algún método anticonceptivo, el cual el único que es testeado y que se sabe que evita el traspaso del VIH es este, el condón. No hay más. Es el único que evita el paso, ¿cierto?, de VIH, ¿cierto?, el traspaso de VIH entre una persona y otra, si tienen relaciones sexuales. Punto. Así de sencillo. O sea, usted, si no ocupa condón y se mete con una persona que tiene VIH, evidentemente le va a dar VIH. Así de sencillo. Pero si usted sí ocupa y tiene ¿cuánto se llama? Las precauciones de aquello, usted puede prevenir el VIH tan sencillo como comprar y ponérselo y ya. ¿Se fija? Así de sencillo. Evitar, evidentemente, inyectarse drogas compartiendo, por ejemplo, agujas o cosas por el estilo con una persona que tiene VIH. Sabemos también que ese VIH se puede propagar durante el embarazo, también en el parto y también durante y con la leche materna. Por lo tanto, las personas, ciertas mujeres que tienen VIH, no le pueden dar leche a sus hijos, lamentablemente. ¿Sí? Eh, Macarena, ambos. Ambos previenen ¿cuánto se llama? El riesgo de transmitir el VIH. Ambos. ¿Mm? Así que ahí lo dejo para que lo piensen, ¿cierto? Ahora, otra cosa, bueno, evidentemente esto es como tan de pelogrullo, pero es bueno comentarlo. O sea, ¿cómo evitar tener VIH? Por ejemplo, teniendo una pareja sexual única, ¿cierto? O no tantas, ¿cierto? Tratar de disminuir el número de parejas sexuales, porque ustedes bien saben que hay personas que son muy, ¿cuánto se llama? Les gusta mucho, ¿cierto? Compartir eh, sexualidad con muchas personas distintas, ¿cierto? Entonces, eso aumenta, ¿cierto? Eh, eh, ¿qué cosa? No entiendo la pregunta. ¿Qué es tantas? Ah, tantas en el sentido de tantas personas. Muchas personas que pueden, ¿cierto? Eh, ser parejas sexuales, ¿cierto? Activas, evidentemente. Me refiero a que, no sé, yo soy muy pololo, entonces con una polola, después termino y con otra, y después termino, y después con otra, y después y otra, y otra, y otra, y otra. Entonces, mientras usted más parejas sexuales tenga, evidentemente más aumenta el riesgo del VIH. Punto. Así de sencillo. Segundo, no usar preservativo. Así de sencillo, porque aparte al usar preservativo usted evita un embarazo no deseado, ¿cierto? Eh, Como dice ahí, limitar el número de parejas sexuales, vale decir, no ser promiscuo, esa es la palabra, ¿cierto? Tratar de no ser tan promiscuo. Ahora, si usted sí es promiscuo, tratar de hacerse exámenes, porque hay exámenes gratis en los consultorios, que son el test de VIH, en donde usted le van a sacar sangre y le van a decir, ¿usted es VIH positivo o VIH negativo? Punto.
Y resulta que eso, claro, puede ser muy traumante y todo lo demás porque le va a cambiar la vida. Pero lamentablemente, si a usted le dicen que es VIH positivo, entonces usted no puede seguir encamándose con todas las personas que usted se le crucen por la cabeza porque las va a contagiar. Entienda eso. ¿Ya? Si usted logra entender eso, eh, puede, ¿cierto? Ayudar bastante a el mundo. ¿Sí? No sé si me explico. ¿Qué culpa tiene su pareja de que usted tenga VIH? Esa es la palabra. ¿Qué culpa tiene su pareja que es sana que usted tenga VIH? ¿Se fija, no? Es como una cosa de cordialidad, una cosa de, de- de que ¿por qué la voy a enfermar si no tiene la culpa? Si el que tuvo la culpa fui yo de tener VIH. Y más culpa tienes tú si sabes que tienes VIH y no lo avisas. ¿Se fijan? Lamentablemente ahí más culpa tienes tú. Eh, y por último, para terminar, les voy a dejar una pregunta abierta, porque ya es la hora de que terminemos. Imagínense que son médicos, o son enfermeros, o son algo del personal de salud. Saben cómo se propaga el VIH, saben las cosas que pueden generar VIH y cuáles no. Y supongan ustedes que están en una clínica, en un hospital, el día de mañana, cuando ustedes sean profesionales, y llega una persona en una camilla y les dice que esa persona es VIH positivo. Pregunta, ¿ustedes los van a atender igual que una persona normal o no? Ah, ¿cierto? Ahí uno podría entrar a preguntarse, ¿cierto? Chuta, ¿lo atiendo igual o no? ¿O le hago medio el quite? ¿O trato de que vaya mejor mi colega en vez de ir yo? Esa es una pregunta, ¿cierto? De reflexión, una pregunta, ¿cierto? Más como bioética. O sea, que lo éticamente correcto es que yo lo tengo que atender igual, pero eh, pregúntase, po, ¿sería igual su forma de atenderlo? Sigue siendo exactamente, sigue siendo una persona. Exactamente, sigue siendo exactamente una persona. Pero aunque ustedes no lo crean, y aunque ustedes no lo crean, el prejuicio lamentablemente siempre está. Y cuando las personas les dicen, esta persona es VIH positivo, los médicos, las enfermeras, ¿cierto? Les tratan de hacer el quite. Y eso es súper feo, pero para que vean. ¿Mm? Eh, claro, si no va a tener ciertas relaciones con las personas, en realidad, claro, no tiene por qué. Pero lamentablemente, muchas veces pasa por desconocimiento. Como no tienen idea, ¿cierto?, cómo se transmite el VIH, dicen, ah, esta persona es VIH positivo, y le tratan de hacer el quite, así como, uy, es lo peor que puede existir. ¿Mm? Pero, eh, como dice Valentina, ¿cierto? Hay que tomar medidas. Y con esto cerramos la clase de hoy. En realidad, las medidas sí existen. Y la medida es esta: la profilaxis de preexposición, los PrEP. Las profilaxis de preexposición son unas pastillas, ¿sí? Como dicen ustedes, tiene el derecho de ser atendido igual que cualquiera, absolutamente de acuerdo, pero sí hay que tomar algunas precauciones. ¿Y cuáles son las precauciones que toman el personal de salud? Y esto no es que yo lo inventé, o sea, esto es norma. Yo se lo estoy comentando como norma que ustedes tienen que hacer el día de mañana cuando tengan que atender a un paciente que tiene VIH. Eh, los médicos, los enfermeros, en fin, cuando le dicen la persona de la cama 1 tiene VIH, lo que ustedes tienen que hacer es tomar unas pastillas que se llaman las profilaxis de preexposición, las PrEP. Las PrEP son unas pastillas que evitan, ¿sí?, por así decirlo, el ingreso del VIH. No les voy a dar más datos como tal. ¿Por qué? Porque se las voy a hacer buscar. Busquen qué son las profilaxis de preexposición y busquen por qué mejor, si esto previene la exposición del virus, por qué mejor no lo venden en la farmacia y yo tomo, ¿cierto? Y saca el problema. ¿Para qué tanto condón? ¿Para qué tanto problema? Mejor me tomo una de estas cuestiones y se acabó. Búsquenlo. Busquen la razón de por qué no se vende en la farmacia. Busquen las razones, ¿cierto? De partida, qué son, qué es lo que hacen, y las razones de por qué, ¿cierto?, estas no se comercializan. Y son únicas y exclusivamente
para dos tipos de personas. Personas que son del personal de salud y personas que trabajan en el comercio sexual. Son para esos dos clases, ¿cierto?, de personas que son admitidas, por así decirlo, el tomar esta profilaxis de preexposición. ¿Mm? Bien, pues, perdónenme que me haya extendido unos minutos más, pero yo creo que era importante, ¿cierto?, conversar de esta cosa. Con esto cerramos sistema inmunológico, ¿cierto? Por fin, cerramos sistema inmunológico. Espero que lo hayan entendido, espero que les haya servido, ¿cierto? Espero que les haya gustado. Lo traté de hacer lo más sencillo y eh, esquemático posible, ¿cierto? Así que la próxima semana tendremos nuestra evaluación formativa aquí mismo en clase, donde evaluaremos desde inmunidad adaptativa en adelante. ¿Ya? No inmunidad innata, sino que desde inmunidad adaptativa en adelante. ¿Sí? Así que eso, pues chiquillos. Un gustazo, como siempre, compartir con ustedes y espero, ¿cierto?, que les haya quedado muy claro.